Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Salmo 18. Del maestro de coro, de David, el servidor del Señor, que dirigió al Señor las palabras de este canto, cuando Él lo libró de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo: Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me aterraron los torrentes devastadores, me cercaron los lazos del abismo. Las redes de la muerte llegaron hasta mí, pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Entonces tembló y se tambaleó la tierra, vacilaron los fundamentos de las montañas, y se conmovieron a causa de su furor. De su nariz se alzó una humareda, de su boca un fuego abrasador, y arrojaba carbones encendidos. El Señor inclinó el cielo y descendió con un espeso nubarrón bajo sus pies. Montó en el querubín y emprendió vuelo, planeando sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de tinieblas, un oscuro aguacero y espesas nubes lo cubrían como un toldo. Las nubes se deshicieron en granizo y centellas al fulgor de tu presencia. El Señor tronaba desde el cielo, el Altísimo hacía oír su voz. Arrojó sus flechas y los dispersó, multiplicó sus rayos y sembró la confusión. Al proferir tus amenazas, Señor, al soplar el vendaval de tu ira, aparecieron los cauces del mar, y quedaron a la vista los cimientos. Él tendió su mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas, me libró de mi enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Ellos me enfrentaron en un día nefasto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me ama. El Señor me recompensó por mi justicia, me retribuyó por la inocencia de mis manos, porque seguí fielmente los caminos del Señor, y no me aparté de mi Dios haciendo el mal, porque tengo presente todas sus decisiones y nunca me alejé de sus preceptos. Tuve ante Él una conducta irreprochable, y me esforcé por no ofenderlo. El Señor me premió porque yo era justo, y mis manos eran inocentes a sus ojos. Tú eres bondadoso con los buenos, y eres íntegro con el hombre intachable. Eres sincero con los sinceros, y te muestras astuto con los falsos. Porque tú salvas al pueblo oprimido, y humillas los ojos altaneros. Tú eres mi lámpara, Señor, Dios mío, tú iluminas mis tinieblas. Contigo puedo asaltar una muralla, con mi Dios puedo escalar cualquier muralla. El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. El Señor es un escudo para los que se refugian en Él, porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es la roca fuera de nuestro Dios? Él es el Dios que me ciñe de valor y hace intachable mi camino, el que me da la rapidez de un ciervo y me afianza en las alturas, el que adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tender el arco de bronce. Me entregaste tu escudo victorioso y tu mano derecha me sostuvo. Me engrandeciste con tu triunfo, me hiciste dar largos pasos y no se doblaron mis tobillos. Perseguí y alcancé a mis enemigos, no me volví hasta que fueron aniquilados. Los derroté y no pudieron rehacerse, quedaron abatidos bajo mis pies. Tú me ceñiste de valor para la lucha, doblegaste ante mí a mis agresores, pusiste en fuga a mis enemigos,
y yo exterminé a mis adversarios. Imploraron, pero nadie los salvó. Gritaban al Señor, pero no les respondía. Los deshice como polvo barrido por el viento. Los pisé como el barro de las calles. Tú me libraste de un ejército incontable y me pusiste al frente de naciones. Pueblos extraños son mis vasallos. Gente extranjera me rinde pleitesía. Apenas me oyen nombrar, me prestan obediencia. Los extranjeros palidecen ante mí y temblando abandonan sus refugios. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y pone a los pueblos a mis pies. Tú me liberas de mis enemigos, me haces triunfar de mis agresores y me libras del hombre violento. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré, Señor, en honor de tu nombre. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. 365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 57. De la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino. Proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella. Arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Ven a verme lo más pronto posible, porque Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de él, porque se ha opuesto encarnecidamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Prisca y Aquila, y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Apresúrate a venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté contigo. La gracia esté con ustedes.
Del libro de los Números, capítulo 21. Cuando el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Néguev, supo que Israel llegaba por el camino de Atarim, lo atacó y se llevó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto al Señor: si pones a este pueblo en nuestras manos, consagraremos sus ciudades al exterminio total. El Señor oyó la súplica de Israel y les entregó a los cananeos, que fueron consagrados al exterminio, junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se llamó Jormá. Los israelitas partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Los israelitas partieron y acamparon en Obot. Luego siguieron avanzando y acamparon en Iyé a Abarim, en el desierto que está en el límite con Moab, hacia el oriente. Partiendo de allí, acamparon junto al torrente Sered. Después continuaron avanzando y acamparon más allá de Arnón, en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos, porque el Arnón sirve de frontera entre Moab y los amorreos. Por eso el libro de las guerras del Señor habla de Baeb en Sufá y los torrentes, el Arnón con sus afluentes que se extiende hasta el territorio de Moab. De allí partieron para ver el pozo donde el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y le daré agua. Entonces Israel entonó este canto: surge pozo, entónenle un canto. Pozo que cavaron los jefes, que perforaron los nobles del pueblo con sus cetros, con sus bastones. De Mibdar fueron a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el campo de Moab, hacia la cima del Pisgá, dominando el desierto. Israel envió unos mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, con esta propuesta: déjame pasar por tu país, no nos desviaremos hacia los campos o los viñedos, ni beberemos agua de los pozos. Iremos por el camino principal hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sihón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que reunió todas sus fuerzas y fue a combatir contra Israel en el desierto. Cuando llegó a Yaaz, presentó batalla a Israel, pero Israel lo pasó al filo de la espada y se apoderó de su territorio desde el Arnón hasta el Yabok y hasta Az de los amonitas, porque Az servía de frontera con los amonitas. Israel se apoderó de todas esas ciudades y se estableció en las ciudades de los amorreos, en Hesbón y en sus ciudades dependientes. Hesbón era la ciudad de Sihón, el rey de los amorreos que había luchado contra un rey anterior de Moab, y le había arrebatado su territorio hasta el Arnón. Por eso los poetas recitan: vengan a Hesbón, que sea reconstruida, que sea restaurada la ciudad de Sihón, porque ha salido fuego de Hesbón, una llamarada de la ciudad de Sihón, que consumió a Ar de Moab y a los jefes de las alturas del Arnón. Ay de ti, Moab, estás perdido, pueblo de Quemos. Él puso en fuga a sus hijos, e hizo prisioneras a sus hijas en manos de Sihón, un rey amorreo.
los hemos traspasado a flechazos. Está en ruinas Hesbón hasta Dibón. Hemos arrasado hasta Nofaj, que está junto a Madaba. De esta manera, Israel ocupó el país de los amorreos. Luego Moisés mandó a explorar y hacer, y los israelitas conquistaron las ciudades dependientes de ella, y despojaron a los amorreos que estaban allí. Cuando reanudaron la marcha y avanzaron en dirección de Basán, Og, rey de Basán, les salió al encuentro con todas sus tropas, para presentarles batalla en Edrei. Entonces el Señor dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque yo lo puse en tus manos con todo su pueblo y todo su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. Los israelitas lo derrotaron, a él, a sus hijos y a todo su pueblo, sin dejar ningún sobreviviente. Así se apoderaron de su territorio. Del libro de los Números, capítulo 22. Luego, los israelitas reanudaron la marcha y fueron a acampar en las estepas de Moab, el otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que los israelitas habían hecho a los amorreos, y los moabitas sintieron un gran temor a la vista de ese pueblo tan numeroso. Atemorizados por la presencia de los israelitas, los moabitas dijeron a los ancianos de Madián: Ahora esta turba va a devorarlo todo a nuestro alrededor, como un buey devora la hierba del campo. Entonces Balac, hijo de Zippor, que era rey de Moab en aquel tiempo, envió unos mensajeros a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, junto al Éufrates, en el país en Petor, junto al Éufrates, en el país de los descendientes de Amab, para que le hicieran esta invitación: Un pueblo que salió de Egipto y cubrió toda la tierra se ha establecido frente a mí. Ven, por favor, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Tal vez así podré derrotarlo y expulsarlo del país, porque yo sé que el que tú bendices queda bendecido, y el que maldices queda maldecido. Los ancianos de Moab y de Madián partieron, llevando la retribución para el adivino. Cuando se presentaron a Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac, Balaam le respondió: Pasen aquí la noche, y yo les daré la respuesta que el Señor me inspire. Entonces los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Pero Dios se manifestó a Balaam y le dijo: ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Aquí hay un pueblo que salió de Egipto y cubrió toda la tierra. Por eso ven a maldecírmelo. Tal vez así podré combatir contra él y expulsarlo. Dios dijo a Balaam: No vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque está bendecido. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y dijo a los jefes enviados por Balac: Vuélvanse a su país, porque el Señor me prohíbe acompañarlos. Entonces los jefes de Moab partieron, y cuando estuvieron de regreso dijeron a Balac: Balaam se niega a venir con nosotros. Entonces Balac envió otros jefes más numerosos y distinguidos que los primeros. Ellos se presentaron a Balaam y le dijeron: Así habla Balac, hijo de Zippor: Por favor, no te niegues a venir en mi ayuda. Yo te colmaré de honores y haré todo lo que me digas. Te ruego que vengas y me maldigas a este pueblo. Pero Balaam respondió a los servidores de Balac: Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría transgredir, ni siquiera en lo más mínimo, una orden del Señor, mi Dios. Con todo, quédense aquí también ustedes esta noche, y veré qué me dice el Señor esta vez. Durante la noche, Dios se manifestó a Balaam y le dijo: Si esta gente ha venido a buscarte, puedes ir con ellos, pero no hagas nada fuera de lo que yo te ordene. Por la mañana, Balaam se levantó, ensilló su asna y partió junto con los jefes de Moab.
Pero su partida encendió la ira de Dios, y el ángel del Señor se interpuso en el camino para cerrarle el paso. Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban 2 muchachos. Cuando el asna vio al ángel del Señor parado en el camino, con la espada desenvainada en su mano, se apartó y se fue por el campo. Pero Balaam la castigó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se paró entonces en un sendero angosto que pasaba por los viñedos y estaba rodeado de los 2 lados por un cerco. Al verlo, el asna se fue contra el cerco y apretó el pie de Balaam, que la castigó nuevamente. Una vez más, el ángel del Señor se adelantó y fue a colocarse en un lugar tan estrecho que imposible desviarse a la derecha o a la izquierda. Cuando el asna lo vio, se echó al suelo debajo de Balaam, y éste, enfurecido, la golpeó con su bastón. Entonces el Señor abrió la boca del asna, y ella dijo a Balaam: ¿Qué te hice para que me golpearas así 3 veces? Te estás burlando de mí, respondió Balaam. Si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo. El asna le respondió: ¿Acaso yo no soy tu asna, la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Acostumbro yo a tratarte de ese modo? Él respondió: No. El Señor abrió los ojos de Balaam, y éste vio al ángel del Señor parado en el camino, con la espada desenvainada en su mano. Se inclinó y lo adoró con el rostro en tierra. El ángel del Señor le dijo: ¿Por qué le has pegado 3 veces a tu asna? Era yo el que te cerraba el paso, porque tu viaje me disgusta. Ella me vio y se apartó de mí 3 veces. Hizo muy bien en apartarse, porque de lo contrario yo te hubiera matado, mientras que a ella la hubiera dejado con vida. Balaam dijo al ángel del Señor: He pecado, porque no sabía que tú estabas apostado delante de mí en el camino. Si esto te desagrada, ahora mismo regreso. El ángel del Señor respondió a Balaam: Ve con estos hombres, pero dirás solamente lo que yo te indique. Y Balaam se fue con los jefes que le había enviado Balac. Cuando Balac supo que Balaam estaba por llegar, fue a encontrarlo en Ar-Moab, sobre la frontera de Arnón, en el límite de su territorio, y le dijo: Yo te mandé a llamar urgentemente. ¿Por qué no querías venir? ¿Acaso no dispongo de medios para colmarte de honores? Entonces Balaam respondió a Balac: Aquí me tienes, pero ¿qué puedo decir yo ahora? Solo diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Luego Balaam se fue con Balac. Llegados a Kiriat Jusot, Balac inmoló vacas y ovejas y se las envió a Balaam, y lo hizo subir a Bamot Baal, desde donde pudo ver a una parte del pueblo.